¿Qué importancia tienen las revoluciones árabes para América Latina? Bienvenidos a Claves, aquí en Bogotá. Y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña la periodista del canal Capital, Beatriz Elena Álvarez. Gonzalo, bienvenido a nuestro país. Es un honor para mí compartir este importante espacio periodístico. Para nosotros también es un gran honor estar contigo y en tu país. Ay, muchísimas gracias. ¿Qué te parece si empezamos conociendo a nuestros invitados? Vamos a darles la bienvenida. Empezamos con el periodista de la agencia EFE, Enrique Ibáñez, que también ha recorrido el mundo cubriendo conflictos. Enrique, bienvenido. Y también tenemos al doctor José Ángel Hernández, quien desde hace años trabaja aquí en una universidad en Bogotá y además de eso ha trabajado entre otras cosas en Berlín. Y también para darnos un contexto teórico sobre las revoluciones árabes y cómo afectan a Latinoamérica, pues está con nosotros el profesor de la Universidad Javeriana, Benjamín Herrera Chávez. Los periódicos de América Latina nos cuentan día a día lo que sucede en los países árabes, especialmente lo que acontece en el último tiempo en Siria. Sin embargo, se trata de apuntes de notario. Ocurrió tal cosa este día, pasó tal cosa este otro. Falta saber más qué piensan los países, qué piensan los gobiernos, qué piensan las cancillerías de América Latina con respecto a estos temas. Y además los medios son escasos en comentarios y análisis. Es decir, falta información y al mismo tiempo crece la necesidad de conocer qué sucede allí más intensamente. ¿Por qué? Porque al parecer estos cambios también podrían llegar a afectar a los países de América Latina. Pienso que el primer afectado, digamos, con lo que está sucediendo en el norte de África y en el cercano oriente es los Estados Unidos, en la medida en que los Estados Unidos se jugó una carta muy fuerte apoyando a los regímenes autoritarios de esta región y de estos países. Ahora, ¿cómo afecta a América Latina? Yo creo que uno podría hacer una comparación con lo que sucedió hacia finales, digamos, del siglo XX, comienzos del siglo XXI, en el cual América Latina en general esperaba una mayor atención por parte de los Estados Unidos, es decir, ubicarse en un punto en el radar de la política exterior norteamericana más cercana, digamos, a los centros de decisión. ¿Y qué pasó? Pues sucedió lo del 11 de septiembre y la focalización, digamos, de la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica se fue hacia ese sitio y en buena medida se habla, digamos, de el descuido de Estados Unidos con América Latina. Con la llegada de Barack Obama se abrió nuevamente el panorama, se planteó de que Barack Obama podía ser una carta importante para América Latina y una nueva era en las relaciones en el continente americano. Prácticamente no ha sucedido, hay una decepción con respecto a eso, pero obviamente la importancia geopolítica, geoestratégica, energética que tiene el Medio Oriente en general y toda esta región, pues va a hacer que Estados Unidos siga enfilando su política exterior fundamentalmente hacia esta región y descuide, lo pongo entre comillas, a América Latina. Pero si la política energética tiene alguna importancia, desde luego, de llegar a acentuarse una crisis, o al revés, si se encuentran soluciones para administrar esta riqueza, esto naturalmente repercutirá en América Latina. Claro, porque sobre todo, pues todos lo sabemos, el país, digamos, que más se vería beneficiado en el caso de una agudización de la crisis en el Medio Oriente sería evidentemente Venezuela, que es el país que en este momento tiene mayores reservas de petróleo, es el quinto país en reservas de petróleo con respecto, digamos, al resto del mundo, y un encarecimiento del precio del petróleo favorecería al régimen que en este momento se encuentra gobernando ese país. Vamos a preguntarle a Enrique, precisamente hablando de la revolución árabe que ha tomado importancia en la agenda internacional, salvo excepciones, casi todos los gobiernos latinoamericanos han guardado, digamos que un prudente silencio frente a estas revoluciones. ¿A qué se debe? Los países de América Latina no le están dando mayor importancia a lo que está sucediendo con estas revoluciones, digamos,
populares en Oriente Medio y en el Magreb, y solamente se han escuchado las típicas voces de los gobiernos más o menos populistas de Venezuela, Ecuador, Bolivia, aquello de mi hermano Gaddafi, mi hermano Bashar al-Assad y demás, pero no deja de ser, en mi opinión, un apoyo teórico y para la galería, pero sin ningún fundamento más grave. José Ángel, esta actitud que han asumido los gobiernos de mantener silencio, de no decir mucho, ¿obedece a un razonamiento político exacto o es más bien producto de la ignorancia en que los latinoamericanos estamos viviendo este problema o esta situación que se vive a partir de las revoluciones árabes y tenemos miedo quizás de saber lo que puede llegar a acontecer? Yo creo que es lo segundo que tú apuntas, ¿no? Pienso que por desconocimiento y por la lejanía del escenario del que estamos hablando con el nuestro, pues hay una especie de dejación por parte de América Latina, que tiene unos problemas ya domésticos bastante importantes para ocuparse y no ocuparse de los temas de Oriente Próximo, de Oriente Medio. No pienso que tengan casi ninguna influencia en este tipo de conflictos, ¿de acuerdo? La opinión pública no habla de ellos, lo que sí ocurre, por ejemplo, en Europa. Y la política exterior de América Latina casi siempre está relacionada con los Estados Unidos. En el caso de Colombia casi hay una línea única de relaciones exteriores con los Estados Unidos de América, de tal manera que la Cancillería se ocupa en una proporción bastante grande de las relaciones con Estados Unidos y no con otros sitios desde el punto de vista económico muy importantes para América Latina como serían Unión Europea. Así que menos todavía en el caso de los países árabes o musulmanes, ¿no? Yo quisiera apuntar algo que dijo Benjamín, si me lo permite, Gonzalo, y es que a quien más afecta estas primaveras árabes es más a la Unión Europea que a los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América, por lo que tú apuntas muy bien, tiene vocación más bien asiática, de acuerdo, que es lo que está ocurriendo en el norte de África, donde la zona ha sido zona de influencia casi siempre de países europeos, Francia y España, incluso Italia, si me apuras, y eso sí afectaría a Europa desde el punto de vista de la inmigración, que no lo hemos tratado acá, y de los hidrocarburos. No solo petróleo, sino también el gas de Argelia, que como recordemos llega al norte de Europa, al sur de Europa, intentando compensar el que no llega el gas de Siberia. Bien, dicho eso, los Estados Unidos de América se metieron en el conflicto libio a regañadientes y casi a empujones. Los británicos entraron porque no podían dejar solos a los franceses. Los españoles, no digamos, en una política más bien seguidista de los demás, ¿no? Y recordemos que los Estados Unidos de América, en un conflicto importante en Oriente Próximo, están ya moviendo sus fichas en el escenario de las antiguas repúblicas soviéticas musulmanas, en Azerbaiyán, en Georgia, en Armenia, donde también se es muy rico en hidrocarburos, donde están colocando bases norteamericanas para pasmo de los antiguos soviéticos, para pasmo de los rusos, ¿de acuerdo? Y para miedo de ellos, pero en definitiva yo pienso que lo que se está planteando en este asunto es si esas primaveras árabes que tanta alegría dieron a una parte importante de la opinión pública, sobre todo la opinión pública más bien de izquierdas en Europa, ahora no se han convertido, desde mi punto de vista, más bien en un invierno árabe, porque ni hay democracia, y también es otra discusión, si es posible la democracia en los países árabes con el concepto occidental, ¿no? O sea que yo pensaría que en este caso en el que estamos habrá más problemas con estos países, pero desde luego no afectarán demasiado a América Latina. José Ángel, ¿cuál es el principio de esas transformaciones en estas revoluciones árabes? No tenemos unos antecedentes o unos precedentes claros, incluso en los países y en los gobiernos latinoamericanos, pues no le hemos prestado mucha atención a esa historia, pero ahora vemos un gran cambio y un gran salto que ahora está cobrando importancia. Justamente, ¿de dónde vienen y por qué? Pues vamos a ver, si tú te sitúas desde el punto de vista de que nos cayéramos en un país de estos que ha habido levantamientos, en el que hay un desempleo en algunos países del 60%, en el que la población menor de 30 años tiene un desempleo galopante, y que, por ejemplo, desde Marruecos, mirando hacia el primer mundo, hacia España, que hay 14 kilómetros nada más, ven las luces de la prosperidad en esos países, pues la inestabilidad está asegurada, la corrupción desde siempre, cuando había las monarquías, cuando consiguieron la independencia, después con el panarabismo, ese socialista tan complicado, y hasta ahora lo que han tenido en común todos esos regímenes según han ido cambiando es la corrupción y desde luego la percepción, que uno lo nota cuando les pregunta en esos países, de que
Tenemos solo quizás en muchos de estos países una sola riqueza, que es el petróleo, y se la estamos dando a los de fuera, que lo están explotando, sin que eso revierta en el bienestar de la población, del común de los mortales en esos países, pero sí en la clase política. Evidentemente, perdóname Enrique, con eso termino, sí es cierto, como decía Benjamín, que los dictadores que habían en esos países eran mirados desde Occidente pues con una cierta perspectiva de, bueno, son nuestros amigos, ¿no? Hay un ejemplo claro, o sea, cuando el FIS gana las elecciones en el 91, creo recordar, en Argelia, Occidente apoya un golpe de Estado para acabar con los islamistas. O sea, si Occidente tiene que optar entre democracia y un dictador que nos asegure el suministro de petróleo y nos garantice la tranquilidad y el sosiego en esa zona, siempre optarán por el dictador. Hasta ahora o hasta recientemente. Ahora la importancia que todo esta primavera árabe, estos movimientos tienen, es que hay, precisamente por ese descontento tremendo de décadas de toda esa población, con una mayoría joven en todos esos países, y no todos tienen petróleo ni gas, ni mucho menos, este levantamiento tiene su importancia como toque de atención, es decir, como si hubiese, en mi opinión, un cambio de época. Aparte de las mentalidades, de la mentalidad cultural y social de las sociedades árabes, yo sí creo que precisamente con todos los adelantos, al margen de la cosa del Facebook y lo de Internet y demás, es evidente desde hace muchos años en todos esos países árabes las poblaciones han tenido acceso a cierta información. Y lo que tú apuntabas, tienes mucha razón, cuando están viendo ya cómo se vive o cómo se vivía, en España ya no sé, pero vamos, cómo se vivía estupendamente en Europa, tal, era un foco que decía, ¿por qué nosotros no vamos a tener el derecho a vivir, a expresarnos en libertad? También la Unión Soviética entonces y Rusia también se aprovechan y se han aprovechado de distintas alianzas en esos países. A lo que voy es que esos movimientos populares han dado lugar a una cierta esperanza. Evidentemente, tú hablabas de que se ha convertido esa primavera árabe en un invierno árabe. Hombre, yo no diría tanto, algo se ha avanzado. Evidentemente, si nos ponemos, si vamos a ver los casos de Siria, los problemas en Libia, cómo está quedando la situación política en Túnez, lo que puede esperarse de Yemen y demás, está claro que ahí están teniendo o rehaciendo su influencia, primero los poderes militares y después los poderes religiosos. Eso está claro. Pero yo no sería tan pesimista a la hora de decir esto va a ser un fracaso y solo va a haber intereses occidentales y demás. Creo que hay que darle un voto de ánimo quizás precisamente a las sociedades en sí, a los pueblos árabes que creen o que ven que eso puede tener salida. Una cosa es interesante en lo que nos contaba recién José Ángel, de cómo algunos factores fueron determinantes, y tú lo repetías de alguna manera, en la así llamada revolución de los países árabes. Y hablamos más concretamente, por ejemplo, de la marginación de enormes sectores, hablamos concretamente de la falta de oportunidades, de juventudes marginadas y de la utilización de la riqueza con otros fines que sean el bienestar de la población. Ahora bien, yo me pregunto, ¿es que no pasa lo mismo en América Latina? ¿Es que no se está aquí concentrada la riqueza de forma extrema y una gran capa de la población vive en una extrema pobreza? En México el 52%. De acuerdo, pero creo que hay diferencias históricas muy fuertes. Uno, primero, creo que América Latina en general inició su proceso de independencia a comienzos del siglo XIX, ¿sí? Que lo terminó la independencia de Cuba, entre otras con intervención de los Estados Unidos en la guerra entre Estados Unidos y España, pero démonos cuenta que estos países pasaron en general, todo el norte de África, con diferentes niveles de autonomía, pasaron del Imperio Otomano a la colonización europea, y no solamente a la colonización europea, sino a la gran tradición
que jugaron los países como Gran Bretaña y Francia, por ejemplo, con respecto a los países del Medio Oriente. O sea, hay que recordar que en la Primera Guerra Mundial los ingleses le prometieron a las tribus árabes del desierto que si se unían a los aliados europeos en contra del Imperio Otomano, se crearía un Estado árabe. Entonces estamos hablando de un elemento de frustración político con respecto a Europa, pero también con respecto a Estados Unidos. Viene la creación de Israel, que se hace por encima de la voluntad de los países árabes. Pero además los regímenes, y yo ahí diciendo algo en lo que planteó José Ángel, en el sentido, Estados Unidos, entre los países a los cuales los Estados Unidos apoya, el primero es Israel, 3.000 millones de dólares de ayuda militar al año. El segundo es Egipto, 1.800 millones de ayuda militar al año. O sea, Egipto juega un papel fundamental dentro de toda la estrategia de los Estados Unidos con respecto al Medio Oriente y con respecto a Asia. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, hoy en día Estados Unidos lidera junto con Arabia Saudita? Ponga claro, con Arabia Saudita, que está reprimiendo a sus propios pueblos en la parte este de la península ibérica, de la península arábiga, ¿sí? Entonces resulta que lidera una resolución en contra del régimen sirio. Yo no estoy diciendo que el régimen sirio sea angelical, esto es una dictadura, pero resulta que es Arabia Saudita, que es una dictadura también, y lideran una resolución, pero no hacen lo mismo con Bahrein, donde hay un levantamiento desde hace un año, desde hace más de un año, desde antes de Siria, en contra de una casa suní reinante, pero ahí hay una base militar de los Estados Unidos. Y entonces aquí, la problemática, claro, podemos dividir, y lo hacía José Ángel en el sentido, la importancia, por ejemplo, de la problemática migratoria desde el norte de África y desde el Medio Oriente hacia Europa y lo que eso puede significar. Pero es decir, hay distintos niveles y la situación es complicada. Ahora, con respecto a América Latina, nosotros, digamos, si podemos utilizar una metáfora, no sé si sea la más adecuada, tenemos más válvulas de escape que las que pueden tener los regímenes del Medio Oriente. ¿Sí? Ese creo que es para volver, digamos, a la parte inicial de la pregunta. O sea, en América Latina tenemos una experiencia de prácticamente 2 siglos de funcionamiento con dictaduras, con guerras civiles, con una serie, pero hemos tenido, digamos, institucionalmente otras posibilidades de desarrollo y de expresión de la sociedad. Eso no ha pasado en las sociedades árabes y en las sociedades del Medio Oriente, donde los regímenes autoritarios han sido la norma desde el Imperio Otomano. Enrique, justamente hablando de esas pocas similitudes que hay entre la Revolución Árabe y de pronto lo que está pasando en América Latina, vemos que hay más populismo un poco en las marchas, las manifestaciones que han demostrado la gente contra el neoliberalismo o contra lo que la violencia, como por ejemplo aquí en Colombia. Pero ¿qué podemos extraer nosotros de lo que está pasando en estas revoluciones, pese a las pocas concordancias que hay? Estos pueblos árabes, margen de las diferencias, los intereses colonialistas, los intereses, la doble moral y demás, a mí lo que me interesa, o lo que veo yo más interesante, es ese levantamiento, esa toma de conciencia de amplios sectores populares que no habían tenido la oportunidad, por represión de esos regímenes, oportunidad de expresarse en la calle. Evidentemente que cultural y socialmente los países árabes, como bien has comentado, Benjamín, es completamente diferente. Al final, las sociedades en esa región suelen ser muy susceptibles y muy dominadas por determinados estamentos, sean religiosos, de clanes, o militares incluso, por supuesto, porque son los que ejercen el poder y la autoridad. Por eso mismo tiene mucho valor el hecho de que se hayan podido levantar y llamar la atención del mundo. Después ya vienen otros aspectos políticos de ayuda de no sé quién, de los extranjeros, de las potencias con intereses por las riquezas naturales y demás. Pero yo sí quiero resaltar el hecho de que es conveniente y creo que es necesario para todos el reconocer y darle un voto a favor a todos estos movimientos
populares. No sé en qué acabarán, que esa es la pregunta clave. Bueno, pues en el futuro lo dirá, pero en principio me parece que tiene un gran valor. Llama la atención, sin embargo, que estas revoluciones se producen en países que tenían una relación bastante cercana con los Estados Unidos y que habían establecido allí, o sea, que habían favorecido el establecimiento de regímenes que eran prácticamente, como tú bien decías, dictaduras. Ahora, ¿cómo nos explicamos ahora que Estados Unidos sea el motor de los cambios y qué interpretación podemos darle a eso? Claro, hay que decir que también muchos de estos regímenes se los encontró los Estados Unidos como son, como eran hasta hace nada, hasta los levantamientos, ¿no? Muchos de ellos eran aliados de la Unión Soviética. La Unión Soviética desaparece y los Estados Unidos se encuentra con que tiene que tapar ese hueco que no puede tapar ninguna entidad política, mucho menos la Unión Europea. Así que se encuentran regímenes como el de Libia, se encuentran regímenes como el de Siria y se encuentran algunos otros, de acuerdo, que precisamente no eran muy pro-norteamericanos, pero llegan a convenios con ellos. Definitivamente lo que le interesa a los Estados Unidos es la tranquilidad y el sosiego en la zona. Recordemos que el Estado de Israel es lo que explicaría la actuación de los Estados Unidos en esa zona. No solo el petróleo, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver, si los Estados Unidos de América invadió Irak, solo por el petróleo, le hubiera salido más fácil invadir Venezuela, donde hubiera encontrado el apoyo de una parte importante de la población en esa invasión, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo quizás un poco exagerado. Pero los Estados Unidos de América lo que pretendía era proteger al Estado de Israel, que por cierto es la única democracia de la zona. Porque claro, la misma configuración del Estado de Israel, la misma configuración del Estado de Israel tiene unas bases liberales occidentales, como lo que ocurrió también en el caso de América Latina. Por eso esa comparación que hacíais anteriormente es muy complicada, porque los próceres de la independencia en América Latina tenían una visión, Europa, el liberalismo europeo, ¿de acuerdo? Y en definitiva se acoplaron al mundo occidental. Así que el devenir político y económico, con las desigualdades que haya de América Latina, son incomparables con la del mundo árabe, que ni sospecha lo que es la democracia. Por cierto, yo pediría que no se les llame revoluciones, porque si la revolución es para cambiar, y en definitiva en estos países no está cambiando casi nada, ¿no? En el caso de Egipto, por la casta militar ha cogido las riendas, como lo hacía con Mubarak, y en los demás países más o menos igual, pues desde luego revolución no es, porque no está cambiando casi nada. Yo soy escéptico, y creo que es mi obligación decirlo, ¿no?, en cuanto a que haya un futuro democrático con los parámetros occidentales en estos países. Hablando justamente entonces del fenómeno, tal vez, de estos países árabes que está aconteciendo, un poco le quería preguntar a Benjamín, hablando de los gobiernos de Latinoamérica, hay unos que apoyan, otros que no apoyan, unos que lo desconocen por algunos intereses, hablando específicamente del caso, por ejemplo, de Hugo Chávez. En Venezuela, ¿por qué el apoyo a Libia, por qué no a otros? ¿Por qué en Colombia se mantiene una relación constante, por ejemplo, con Israel, por intereses? Obviamente, para un personaje como Chávez, lo que sucede en el Medio Oriente le da la oportunidad, digamos, de ponerle una espina en la política exterior norteamericana. Es un gesto, es decir, es un gesto de manifestar un poco dentro del aspecto que se utilizó. Yo pienso lo mismo, que son regímenes populistas. Creo que fue tú el que hiciste la mención a regímenes populistas, y yo sí pienso que, o sea, para mí estos regímenes no son de izquierda, ¿sí? Habría que matizar la cosa, pero digamos que no es el tema de ahora. ¿Por qué Colombia apoya a Estados Unidos y por qué apoya a Israel? O sea, primero, digamos, ha sido una tradición de Colombia, aunque hay que aclarar de que cuando se vota la resolución para la partición de Palestina, Colombia se abstuvo, ¿sí? Eso es algo que fue un gobierno conservador, pero digamos que habría que reconocer que eso sucedió. Pero de ahí en adelante Colombia, uno podía hacer también varias elucubraciones, o sea, ¿por qué Colombia está más cercano a Israel que de los países árabes? Ahora, en el caso actual del actual gobierno es claro, el presidente Santos es amigo de varios dirigentes israelíes. Por ejemplo, el señor Shlomo Ben-Ami, que fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Ehud Barak, fue invitado a Colombia por la Fundación Buen Gobierno, y además en la administración, es decir, cuando él era ministro de Defensa, se hicieron compras y se hizo contratos de asesoría militar de Israel a Colombia. Ahora, yo quisiera utilizar esto para plantear algo que José Ángel dice, o sea, y que también creo que estamos de acuerdo, o sea, eso de decir que Israel es la única democracia del Medio Oriente me parece complicado.
Primero, democracia con respecto a quién. O sea, entre otras cosas, porque están los territorios ocupados, está el proceso de judaización de Jerusalén Este, pero además está Turquía, ¿sí? Y querramos, aunque en este momento en Turquía haya un movimiento que se denomina islámico, pero ha funcionado con las elecciones, hay una constitución, se pueden plantear reservas, digamos, a ciertos aspectos digamos, de cómo funciona la democracia en Turquía, pero lo único cierto es que en Turquía ha funcionado la democracia, por lo menos en los últimos 10 años. ¿Sí? Bueno. Y con respecto, digamos, al democracia, el problema de la democracia es que es inclusiva, pero resulta que en Israel no es inclusiva. Los palestinos de nacionalidad israelí, o sea, los 1.200.000 de palestinos que tienen nacionalidad israelí, son ciudadanos de segunda clase, porque no hablemos de los ciudadanos palestinos, ¿sí?, que no tienen ninguna nacionalidad porque precisamente la ocupación israelí no les permite tener ninguna nacionalidad. O sea, me refiero a los 2 millones que viven en los territorios de Cisjordania y los que están cercados militarmente en la Franja de Gaza. Entonces, ahí obviamente no hay democracia porque no existen los elementos, porque la democracia en Israel está sesgada por la cuestión religiosa, digamos, del elemento de quién es judío y quién no es judío. ¿O la democracia varía, depende del gobierno? No. Lo digo es porque ese es un problema interesante. Yo Benjamín, solo hacer una acotación. Vamos a ver, los ciudadanos palestinos que viven en la Autoridad Nacional Palestina en Gaza y en Cisjordania tienen sus propias elecciones. Los israelíes no se meten ahí, ¿de acuerdo? Eligen a su propio gobierno y votan ellos. O sea que Israel no tiene nada que ver en ese asunto. Segundo, la comparación de Israel con cualquiera de los países árabes en cuanto a respeto a los derechos humanos o incluso en cuanto a la utilización de los mecanismos de democracia, la votación regular, la elección popular, me parece la prensa es incomparable. Y luego otra cosa con respecto a Turquía. Desde que los turcos acaban con el sultanato y Ataturk, de acuerdo, Mustafa Kemal, instaura el gobierno laico en Turquía, ha sido una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas. Hemos pasado del tutelaje de las Fuerzas Armadas a la actualidad con Erdogan a un régimen con vocación de islamización más que de democratización en la propia Turquía. Esperemos que eso no se manifieste así de tal manera. Pero sigo reafirmándome, Israel es la única, con sus fallos, la única democracia que hay en la zona. Hay una obsesión con respecto al Estado de Israel, de acuerdo con que fue creado a la fuerza, de que fue un invento de Occidente, de que es un Estado represor, pero, señor mío, yo he vivido en Israel. Y desde luego, si usted me pone la disyuntiva de vivir en Israel o en Siria antes de los levantamientos, hubiera elegido Israel de todas las maneras. Porque Enrique sabe más. En cualquier caso, José Ángel, yo creo que, pues nada, me parece muy bien que cada uno tenga o dirija sus argumentos para un sitio u otro, pero yo no creo que aquí nos estemos planteando el grado de democratización del régimen israelí o incluso del sirio ni de ningún otro, sino creo que era la influencia que pueden tener estos levantamientos, si no quieres llamarles revoluciones, para mí sí es revolución porque es una revolución un poco mental y social, pero es igual, llámale levantamientos, movimientos populares y tal, la influencia que han tenido y que están teniendo. Incluso en Cisjordania y en Gaza, sobre todo, estos levantamientos populares ocurridos en Libia, en Túnez, en Yemen, en Libia, tal, estos han tenido su influencia. Tú, como sabes muy bien, y yo también he estado viviendo ahí mucho tiempo, en Gaza, el régimen, por llamarlo de alguna manera, de Hamás es absolutamente implacable. ¿Qué ha pasado ahora? No sé si será por influencia de estos movimientos o esta primavera árabe, o por necesidad, pero acaban de llegar recientemente a acuerdos con el gobierno de Al-Fatah en Cisjordania. Entonces, esto quiere decir que incluso en esa situación, en un pequeño estrecho, una pequeña franja de territorio donde viven no sé cuántos, varios millones de palestinos, y ahí sí, absolutamente bloqueados y oprimidos por Israel,
las razones Enrique, que sean, han tenido su influencia por el hecho de que esa radicalidad se ha tenido que conformar en cierta medida con los más moderados de Al-Fatah que gobiernan en y sin olvidar una cosa, que también en Israel se han estado produciendo en los últimos tiempos manifestaciones enormes, pidiendo más democracia. Por cuestiones económicas, sobre todo, por la operación del poder adquisitivo. Bueno, entonces, en la misma línea, o sea, estos problemas económicos, que también los tenemos en América Latina, como tenemos la corrupción aquí, en los países árabes y en Israel, y en todos lados. Bueno, pero coinciden muchos observadores en que esta primavera, esta revolución, estos cambios, están transformando al mundo, o por lo menos son base importante de un reordenamiento geopolítico mundial. ¿Cuánto afectará eso a la gobernabilidad mundial tan sensible en este momento? ¿Cómo repercutirá en América Latina a la corta o a la larga esta transformación geopolítica mundial? Yo no sé si tendrá una gran influencia en el resto del mundo, pero lo que sí creo es que va a hacer que en el resto del mundo, en Europa y en los países occidentales desarrollados, quizás en un aspecto, es decir, oiga, cuidado porque si las masas se levantan, a ver qué van a hacer. En otros países, pues, que es donde estamos nosotros ahora aquí, en América Latina, también le va a decir, mira, las circunstancias serán diferentes, pero si esos pueblos que estaban aparentemente y seguramente mucho más oprimidos que nosotros por los poderes económicos, políticos, militares y demás, también aquí, que no estamos tan oprimidos, podemos hacernos oír, levantar nuestra voz. Yo creo, por ahí creo que puede ir esa influencia. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que es un elemento, digamos, de hecho, como se planteó. En algunos analistas lo llegaron a plantear de que en buena medida la primavera, no sé, el nombre que se le quiera dar, era como la resaca de los procesos de democratización en América Latina y posteriormente en Europa central y oriental. Lo mismo, es decir, obviamente va a haber un influjo acá y en particular, aunque Enrique no le quiere dar la importancia, pero yo creo que los medios de comunicación y particularmente Internet, Facebook y todo esto, sí están jugando un papel muy fuerte porque los muchachos, por ejemplo, uno lo ve por ejemplo, en la universidad, en la Javeriana, se dan cuenta, por ejemplo, en el caso concreto del levantamiento de Siria, como una canción, o sea, un cantante que posteriormente fue asesinado, ejecutado realmente. Entonces los muchachos ven cómo este elemento de algo que se transmite a través de YouTube juega un papel, digamos, de atracción. Y yo creo que, teniendo en cuenta de todos que comenzamos la conversación antes de la iniciación del programa, el caso de México, por ejemplo, que estamos prácticamente celebrando los 100 años de la Revolución Mexicana, y yo creo que en México que también se están dando cosas interesantes, no solamente por la violencia, sino porque además ha habido, realmente hay movimientos campesinos, movimientos indígenas, y eso lo vemos en América Latina. Lo que pasa es que en América Latina los hemos visto en el caso de Ecuador, por ejemplo, cuando lograron derrocar varios presidentes. La llegada, gústenos o no, algunos de Evo Morales al poder en Bolivia fue por un movimiento indigenista, campesino. Entonces yo creo que en América Latina la cosa ha sido más reposada, entre comillas, pero sí puede haber una influencia muy grande en el sentido que tú lo planteas. Pero José Ángel, que ha sido un poco más pesimista frente a ese panorama, José, un poco. Si me permite solo una precisión. Sí, claro. Yo no he querido, o me he expresado mal, yo no he querido restar importancia a esto. Lo que he querido decir a las cosas de Internet, la televisión, porque he mencionado precisamente esa cercanía que pueden tener precisamente por el acceso a esos medios de información, de televisión, de radios, etcétera, etcétera. No, lo que yo quería decir es que no es, a mi juicio, la importancia fundamental de estos levantamientos. Precisamente, no sé, José Ángel, que ha tenido un poco un pensamiento un poco contrario sobre la revolución, un poco pesimista, pero
Esas manifestaciones o esa voz de protesta que están levantando ahora estos países árabes, ¿no van a tener entonces alguna consecuencia? ¿O cómo ve ese panorama? No, ¿Un poco desalentador? Consecuencias tendrán, pero yo lo siento y siento llevar la contraria, ¿no? Siento tener o cumplir ese papel acá, ¿no? Lo que sí puede hacer es que la democracia puede hacer... felices, ¿sí? Porque mientras más debate haya, el programa va a ser más entretenido. Eso está garantizado conmigo. Bueno, el caso es que la democracia, el acceso a la democracia, por lo menos en estos momentos, puede ser sentar las bases de la antidemocracia. Me explico. En la mayoría de estos países, cuando se convocan elecciones, ganan los islamistas. En un primer momento, moderados. Se les llama moderados, ¿no? Claro, eso del islamismo moderado a mí me causa, me cuesta un poquitín asimilarlo, ¿no? Eso es como si hubiéramos dicho los nazis moderados, los nazis no moderados, ¿no? Serán moderados mientras que les convenga el asunto. En este momento todavía necesitan el apoyo de Occidente, por lo menos para arrancar después de una situación un tanto de caos, ¿de acuerdo? Echar para adelante, por utilizar el román paladino, y mejorar su situación. Pero, señores, los que estaban en las manifestaciones no eran los islamistas, en líneas generales. Pero aún así, cuando se convocaban elecciones, ganaban los islamistas. Con lo cual se obviaba a la gente que estaba en la calle gritando, que era una clase media que tenía más acceso a lo que ocurría en Occidente, no tanto a través de los medios de Internet, porque el acceso a Internet en estos países, señores, es de un 10% de la población, ¿de acuerdo? Por eso digo que me parece que magnificamos este asunto, pero sí a través de los medios visuales y de radio, ¿no? En definitiva, la gente ve los partidos de fútbol cuando el Mundial es en Brasil, o ve los partidos de fútbol del Real Madrid o del Barcelona. Eso sí, y ven cómo viste la gente, ve cómo se comporta la gente, ve cómo tienen acceso a un nivel de vida que ellos no tienen. Eso es lo que ha influido en las masas, ¿no? Pero en un momento depauperado desde el punto de vista económico, los extremismos siempre, casi siempre en la historia, se han impuesto, ¿de acuerdo? Incluso por encima de la mayoría de la población. En el caso de estos países árabes, yo lo que veo es que se conformarán una especie de democracias nominales al estilo de lo que ocurre en Pakistán, donde está en vigor la Sharia, donde se impone la Sharia, la ley islámica, a la población, pero aún así consta en los manuales como un país democrático. Y desde luego Pakistán no tiene los parámetros de país democrático de lo que ocurre ahora. Si no es revolución, ¿qué deberían hacer entonces? Estamos llegando casi al final del programa, se ha pasado esto muy rápido, lo que quiere decir que nuestros invitados han sido muy interesantes. Y sí, yo creo que las dudas son muchas, yo comparto contigo, Miguel Ángel, pero hay que tener confianza en que las cosas sean en algún momento diferentes. Y también ahí Occidente tiene que jugar un papel para apoyar, para que esos cambios sean positivos. Pero no podíamos terminar este programa sin antes hacer una reflexión sobre, por ejemplo, el papel que tienen gobiernos como el de Chávez, que ha provocado un debate en la izquierda. ¿Puede alguien como Chávez apoyar a un dictador como el de Libia, apoyar la represión de quienes quieren liberarse? Por otro lado, se discute en la izquierda latinoamericana si las transformaciones son una maniobra del imperialismo norteamericano o son un movimiento popular. ¿Cómo ves tú ese debate aquí, Benjamín? Mira, yo creo que ahí se utilizan los clichés de lado y lado, ¿sí? O sea, obviamente si uno oye, digamos, los medios de comunicación afiliados al chavismo, van a utilizar los mismos argumentos que utiliza el régimen sirio para afirmar que los levantamientos, concretamente el levantamiento en Siria, es un levantamiento que ha sido patrocinado por las agencias, particularmente por la CIA o por el Departamento de Estado norteamericano. O sea, obviamente desconocer que, entre otras, como tú lo mencionabas, es algo que viene de la sociedad misma que se pronuncia contra una situación que ya tiene muchas décadas y, si no queremos decir, muchos siglos. Pero por el otro lado, digamos, también vuelvo a insistir, existe, si se quiere llamar, una doble moral, en el sentido de que buscamos eliminar, en el caso concreto de Estados Unidos y Arabia Saudita, repito, ¿sí? Buscan eliminar a un régimen dictatorial, ¿sí? Nadie está diciendo que no lo es, que la represión que ha adelantado es de carácter absolutamente sangrienta, violenta, ¿sí? Pero que miran para otro lado cuando se trata de los aliados inmediatos, como en el caso mismo de Arabia Saudita y de Bahrein, ¿sí? Entonces, ahí me parece que es el problema del manejo de los medios de comunicación desde ciertas situaciones de poder y de, digamos, intentar desfigurar la realidad para poderse, digamos, beneficiar de esa realidad. Muy bien, para terminar un poco, Enrique, ¿cuáles son los pros y los contras de este
revolución o de este conflicto que hay ahora en los países árabes y cómo en últimas podríamos nosotros aprender de ellas o incluso ayudarlas, como decía Gonzalo, para no desconocer lo que está pasando en otra parte del mundo por muy alejado que esté de nuestra realidad. No, básicamente, yo creo que ya hemos expuesto, creo, entre todos los pros y los contras, o por lo menos cada uno su opinión. Los pros de estos levantamientos, de estas movilizaciones populares árabes, a mi juicio, es, ya lo he mencionado antes, es la esperanza y la toma de conciencia de estas sociedades jóvenes sometidas desde que tienen uso de razón, bueno, desde que nacieron incluso antes, a unos regímenes bastante impresentables en cuestión de despotismo, de control y demás. La contra, y estoy de acuerdo en eso con José Ángel, otra cosa son las consecuencias que pueden tener, precisamente es eso, es si los regímenes, el establecimiento está preparado para llevar un camino hacia la democracia formal, aquella que siendo mala... Que la conocemos en América Latina muy bien. Y que siendo mala, al fin y al cabo, es el mejor de los sistemas políticos. Eso daría para otro programa. Exactamente. Esos serían los pros así en breve. En cuestión, en clave latinoamericana, pues yo lo que aprecio es que hay dos posiciones, una de absoluta indiferencia en la mayor parte de los países latinoamericanos, y la otra hay que mirarlo en clave política del alma, es decir, Chávez, Correa, Evo Morales, el nicaragüense, el Daniel Ortega y demás, que esos lo único que hacen es pues, seguramente ninguna convicción política, al menos yo no me la creo, que tengan para defender el status quo, el cambio de régimen imposible, defender la soberanía de un país. Particularmente creo que les importa un comino y simplemente hay que leerlo en clave anti-norteamericana. Muchas gracias por las opiniones que hemos recibido. Me parece que la importancia de estas revoluciones radica principalmente en que pusieron en el centro las demandas sociales y democráticas. Y eso es algo que está recorriendo el mundo y eso pega porque esas son demandas universales. Gracias por acompañarnos, gracias Beatriz por estar con nosotros. Ha sido una alegría compartir este programa con el Canal Capital. Gracias a ustedes por estar con Claves, este nuevo programa de Deutsche Welle.